Tenía 70 años, el cabello blanco, y usaba la misma bolsa de cuero gastado desde hacía 15 años. Nadie en la mesa de aquel restaurante caro imaginó que la viejecita de blusa de lino era la dueña de todo. Ni el hombre que llegó sonriendo, con un sobre en la mano, creyendo que finalmente me iba a destruir. Él no sabía que yo llevaba esperando esa cena desde hacía 30 años. Y cuando la noche terminó, fui yo quien se fue a casa con el corazón ligero. Pero antes de continuar, revisa si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios: ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Hay algo que aprendí después de los 60. El mundo subestima a las mujeres de cabello blanco. Y yo aprendí a usar eso a mi favor hace mucho tiempo. Mi nombre es Teresa Garza. Tengo 69 años y soy dueña de Grupo Garza Logística, una empresa de distribución y almacenamiento que opera en 11 estados de la República Mexicana. Empleo a poco más de 3,000 personas. En el último ejercicio fiscal, nuestra facturación habría sido suficiente para pagar cualquier deuda externa de una ciudad mediana sin parpadear. Pero si me encuentras una mañana de martes frente a mi casa en Monterrey, regando las bugambilias con una regadera de plástico amarillo y usando mi cardigan azul marino gastado, pensarás que soy la vecina jubilada que vive de su pensión. Tal vez me ofrezcas ayuda para cargar el costal de tierra del jardín. No me voy a negar. Nunca quise que las personas supieran quién era antes de necesitarlo. Esa fue una lección que aprendí de la manera más cara posible, con una traición que tardó 4 años en revelarse por completo y otros 26 para finalmente ser enterrada. La historia comienza en 1991, cuando yo tenía 36 años, 2 hijos pequeños, un marido que viajaba demasiado y una sociedad que parecía ser la mejor decisión de mi vida. Roberto Velasco era el tipo de hombre que llenaba cualquier habitación con su energía. Alto, platicador, con esa sonrisa que te hacía creer que el mundo era generoso y que las cosas iban a salir bien. Nos habíamos conocido en un diplomado de gestión empresarial en Guadalajara, y en menos de 6 meses estábamos montando juntos la primera sucursal de lo que llegaría a ser el Grupo Garza. Él entró con los contactos. Yo entré con el dinero de la venta del departamento que heredé de mi madre y con la única cosa que siempre tuve de sobra: capacidad para trabajar sin parar. Durante 4 años trabajamos juntos como una máquina. La empresa creció rápido, demasiado rápido para mis ojos que ya habían aprendido a desconfiar de lo bueno cuando llega fácil. Pero yo confié. Dios, ¿cómo confié? Las señales aparecieron despacio, de la misma forma en que siempre aparecen las señales de una traición. Una factura que no cuadraba. Un proveedor que decía ya haber recibido su pago cuando el sistema mostraba un saldo pendiente. Una clienta antigua que llamó preguntando por qué una empresa con un nombre parecido estaba ofreciendo nuestros servicios a un precio menor. Yo anoté todo en un cuaderno de pasta negra que todavía guardo en el cajón de mi escritorio hasta el día de hoy. Pasé 6 meses fingiendo que no sabía nada, mientras documentaba cada irregularidad con la precisión de quien aprendió contabilidad estudiando sola de madrugada, con su hijo durmiendo en brazos. Roberto nunca se dio cuenta. Él me veía como la socia competente pero discreta, la mujer que se encargaba de la operación mientras él cuidaba las relaciones públicas con el mercado. Él no se imaginó que la mujer discreta estaba armando un expediente que lo iba a enterrar. Cuando confronté a Roberto, fue en una sala de juntas pequeñita, just the two of us, sin abogado, sin testigos. Yo traje una carpeta. Él trajo la sonrisa. La carpeta ganó. Él había desviado una cantidad considerable a lo largo de 3 años, usando una empresa fantasma registrada a nombre de su suegra. Estaba construyendo una competidora directa usando nuestra cartera de clientes, nuestra infraestructura y mis contactos personales. Cuando puse los documentos sobre la mesa frente a él, aquella sonrisa simplemente se apagó. Como la luz de un cuarto cuando el niño por fin se queda dormido. Le di el mismo tipo de opción que le das a una persona cuando quieres ser justa pero no quieres ser pendeja. Salte ahora, firma los papeles, devuelve lo que puedas devolver y desaparece. O llevo todo esto al SAT
a los socios inversionistas y al periódico que andaba cubriendo irregularidades en el sector. Roberto Velasco eligió desaparecer. Reconstruí sola. Con 2 hijos, un matrimonio que no sobrevivió a la presión de todos esos años difíciles, y un coraje en el pecho que transformé en combustible porque era la única cosa que tenía en abundancia. El Grupo Garza creció. Creció de verdad, del tipo que no hace ruido pero que se siente cuando la estructura es sólida. Y yo aprendí a ser invisible a propósito, a parecer menos de lo que era, a entrar a las salas antes de que las personas supieran con quién estaban hablando. Nunca más volví a tener un socio. El tiempo pasó, como siempre pasa. Mis hijos crecieron. Mi hija menor, Ana Sofía, se volvió la persona más parecida a mí que he visto en la vida, con menos paciencia y más vocabulario. Mi hijo mayor, Diego, sacó la apariencia de su padre y, afortunadamente, mi carácter. Cuando Ana Sofía llegó con Enrique por primera vez, en una comida por mi cumpleaños aquí en Monterrey, yo estaba pelando una naranja en la cocina. Ella me presentó a su novio con ese entusiasmo medido que usan las hijas cuando quieren que la mamá lo apruebe, pero fingen que no les importa. Él era alto, de buena presencia, con esa seguridad de quien nunca tuvo que preocuparse mucho por llegar a fin de mes. Me apretó la mano con firmeza y me llamó señora, de una forma que se sintió genuina. Pensé, este muchacho está bien educado, y lo dejé registrado en mi mente sin hacer alarde. Ana Sofía tenía 32 años en esa época, trabajaba como abogada corporativa, y escogía a los hombres con un criterio que me enorgullecía. Prefería estar sola que mal acompañada. Así que cuando la cosa se puso seria con Enrique, presté atención. No mandé a hacer una investigación formal. No soy del tipo que actúa por paranoia, pero tengo un asistente de confianza desde hace 23 años, Gómez, que tiene el don natural de encontrar información sin que nadie se dé cuenta de que estaba buscando. Le pedí que me consiguiera lo básico: nombre completo, historial profesional, familia. El reporte llegó un jueves por la mañana. Gómez lo dejó sobre mi escritorio sin decir comentarios, que es su manera de decirme que necesitaba leerlo con calma. Enrique Velasco Vargas, hijo de Claudia Vargas de Velasco, sobrino de Roberto Velasco. Me quedé mirando el nombre por un tiempo que no sabría medir. No fue exactamente un shock. Fue más bien como cuando estás esperando un camión que lleva mucho tiempo retrasado y de repente da la vuelta en la esquina. Ya sabías que iba a aparecer, solo no sabías la hora exacta. Llamé a Gómez y le pedí que profundizara. Lo que me trajo de vuelta en los días siguientes fue suficiente para que yo tuviera que tomarme el café de pie, mirando por la ventana de la oficina, organizando mis pensamientos como quien acomoda la maleta antes de un viaje largo. Roberto Velasco había muerto 4 años antes, de problemas cardíacos, sin haber reconstruido gran cosa después de salir de nuestra sociedad. Según lo que Gómez averiguó con discreción entre personas del sector, Roberto pasó los años siguientes contando una versión de la historia en la que él era el perjudicado, la víctima, la mujer que lo corrió de la empresa que él había ayudado a construir. Y Enrique creció escuchando esa versión, creció creyendo en ella. La pregunta era, ¿qué tanto lo creía? ¿Y qué tanto esa creencia estaba guiando sus decisiones, incluyendo la de andar con la hija de Teresa Garza? Esperé. Observé. Dejé que pasaran los meses y presté atención a los pequeños detalles que a la gente se le escapan cuando creen que no los están observando. Enrique era muy atento con Ana Sofía. Eso era real. Pero había algo en las preguntas que me hacía sobre mí, sobre la empresa, sobre la estructura del grupo, que tenían un interés que parecía ir un poco más allá de la curiosidad natural de quien está entrando a una familia. Seguí esperando. Tengo 70 años. Aprendí que la paciencia es el único recurso que no se acaba con la edad. Se comprometieron en octubre. Ana Sofía me llamó llorando de felicidad y yo lloré con ella, porque su alegría era real y la mía también. Enrique me pidió mi bendición antes, en un café rápido que organizó con una seriedad que me conmovió, independientemente de todo lo que yo sabía y que aún estaba procesando. Le dije que sí.
porque yo le decía que sí a la felicidad de mi hija, y porque todavía no estaba segura de qué tanto sabía él o qué planeaba. Dar una bendición no es firmar un contrato, es abrir una puerta. Lo que entra por ella, lo evalúas después. La cena con su familia se programó para noviembre, en un restaurante en San Pedro Garza García, que yo nunca había frecuentado. Cuando Enrique sugirió el lugar, lo investigué discretamente. Menú sin precios en la página web. De esos donde el mesero te mira a los ojos con la intimidad de un viejo amigo. El tipo de lugar que la gente escoge cuando quiere impresionar o cuando quiere marcar territorio. Fui con una blusa de lino beige y mi bolsa vieja. Mi cabello blanco bien cuidado, sin exageraciones. Mi única concesión a la elegancia fue el arete de perla que perteneció a mi madre, porque a ella le gustaba entrar a lugares bonitos con al menos una cosa bonita encima. La madre de Enrique, Claudia, me recibió con ese abrazo largo de quien practicó frente al espejo. Cabello rubio bien tratado, ropa que era discreta pero claramente costosa, ese perfume que identificas como caro incluso sin conocer la marca. El padre, Omar Vargas, era más contenido. Me saludó con firmeza y evaluó mi ropa con una mirada rápida que pensó que no noté. Sí lo noté. La plática fue ligera al principio. Ana Sofía estaba radiante, Enrique estaba atento, el restaurante estaba bonito, con esa iluminación cálida de quien sabe que la comida necesita ayuda para verse aún mejor. Plática de familia, de planes de boda, de dónde iban a vivir. Y entonces, alrededor de la segunda hora, Claudia mencionó el nombre de su hermano. Fue suave, casi casual, metido en medio de una frase sobre historia familiar. Dijo algo así como que Enrique había heredado el espíritu emprendedor de su tío Roberto, que había sido un empresario brillante y que lamentablemente las circunstancias no habían sido amables con él. Sentí que Ana Sofía me miraba de reojo. Ella sabía lo básico de la historia con Roberto. Me había preguntado años atrás y se la conté con la versión más limpia que la verdad me permitía. Yo seguí comiendo. No levanté la cabeza de inmediato. Dejé que la palabra se asentara en la mesa antes de responder. Después miré a Claudia con la tranquilidad de quien tiene todo el tiempo del mundo y le dije que sí, que el mundo de los negocios es en verdad impredecible y que cada trayectoria tiene sus propias curvas. Ella sonrió con los ojos apretados. Esa sonrisa que no es sonrisa. Fue en ese momento cuando Omar metió la mano dentro de su saco. El sobre era grande, beige oscuro, del tipo que usas cuando quieres que el contenido parezca oficial y pesado. Omar lo puso sobre la mesa con una calma que reconocí de inmediato, porque es la calma de quien ensayó el movimiento. Aquí estaba la verdadera cena. Lo que había pasado antes solo fue el aperitivo. Ana Sofía se tensó a mi lado. Enrique miró el sobre y luego miró hacia otro lado, como quien no quiere ver lo que está a punto de pasar, pero tampoco se va. Esa mirada me dijo muchas cosas sobre él en ese momento. Omar empezó a hablar con voz medida, escogiendo las palabras como si estuviera dando una declaración oficial. Dijo que la familia guardaba documentos del periodo en que Roberto era socio de la empresa que se convertiría en el Grupo Garza. Dijo que esos documentos mostraban una versión de los hechos diferente a la que circulaba en el mercado. Que Roberto había sido coaccionado para salir, que se tomaron decisiones de forma que perjudicaron gravemente su parte, que la familia creía que había una injusticia histórica que merecía ser corregida. Mientras él hablaba, yo le presté atención a 3 cosas al mismo tiempo. A su voz, que tenía esa vibración de alguien que cree en lo que dice, o al menos cree que lo cree. Al rostro de Claudia, que tenía esa expresión de mujer que se preparó para una victoria, y al rostro de Enrique, que estaba mirando el mantel de la mesa con la mandíbula apretada. Este último rostro fue el que más me importó. Cuando Omar terminó, había una expectativa suspendida en el aire, de esas que aparecen cuando la gente cree que ya tiró la carta decisiva y están esperando a que el otro lado se derrumbe. No me derrumbé. Tomé mi vaso de agua, bebí despacio, lo volví a poner en su lugar con cuidado, sin hacer ruido, y dije,
con la voz más tranquila que he usado en mi vida, que entendía lo que estaban presentando y que había algunas cosas que yo también necesitaba compartir. Saqué de mi bolsa vieja un sobre más pequeño, blanco, sin nada escrito al frente. El momento en que una persona se da cuenta de que el otro lado venía preparado es muy específico. Lo ves en los ojos, en un cambio pequeño pero inconfundible, como si a la luz de un cuarto le hubieran bajado la intensidad un 10%. Eso fue lo que pasó en la cara de Omar. No abrí mi sobre de inmediato, de la misma forma en que no abro nada antes de estar segura de que es el momento correcto. Hablé primero. Dije que conocía la historia de Roberto mejor que cualquier persona en esa mesa, no porque yo la hubiera inventado, sino porque yo la había vivido. Dije que entendía que la familia había crecido escuchando una versión, y que yo respetaba que para ellos esa versión fuera real, que el dolor de perder a alguien a quien amabas y de creer que había sido víctima de una injusticia era un dolor verdadero, aun cuando la narrativa que lo producía no lo fuera. Entonces abrí el sobre. Lo que yo tenía adentro no era una sorpresa para mí. Era la misma carpeta que llevaba en mi archivo desde hace más de 30 años, reproducida con cuidado. Los estados de cuenta bancarios con los desvíos documentados, los registros del acta constitutiva de la empresa fantasma, los contratos que Roberto firmó usando nuestra cartera de clientes para beneficio propio, y una declaración firmada por el contador que trabajaba para él en esa época, un señor llamado Ezequiel que todavía estaba vivo, con buena salud, y que me había enviado una declaración notariada y actualizada 8 meses antes, cuando yo, por precaución, decidí renovar toda mi documentación sobre el asunto. No leí los documentos en voz alta. Los empujé suavemente en dirección a Omar y dejé que él mismo los leyera. El silencio que siguió fue de esos que tienen un peso físico. Claudia se inclinó para ver por encima del hombro de su marido. Su expresión cambió despacio, como cuando baja la marea y va revelando lo que estaba debajo del agua. Ana Sofía me puso la mano en el brazo, suavemente, sin decir nada, que es su manera de decirlo todo. Yo miré a Enrique. Él también estaba leyendo por encima del hombro de su padre, y había algo en la forma en que sus ojos se movían por el papel que me dijo que lo estaba procesando de verdad. No negando, no construyendo una defensa, leyendo. Ese detalle importó más que cualquier cosa que se haya dicho esa noche. Le dije a Omar, con cuidado pero con claridad, que lo que estaba en ese sobre era suficiente para haber acabado con la carrera de Roberto de una forma mucho más definitiva de la que yo había elegido. Que la opción que le di hace 30 años había sido la opción amable, que yo no tenía ningún interés en revivir ese capítulo de manera legal, porque ya estaba cerrado y porque los muertos no merecen más castigo que el que la vida misma ya les entregó. Pero que yo necesitaba que supieran la verdad, no por la empresa, no por mí, por Ana Sofía, que merecía casarse en una familia que conociera los hechos reales, y por Enrique, que merecía construir su propia historia sin tener que cargar con una narrativa heredada que no le correspondía. Lo que pasó en los siguientes 20 minutos es la parte que se queda conmigo cuando pienso en esa noche. Omar se quedó callado por un largo rato. Después dijo, con una voz diferente, más pequeña, que Roberto siempre insistió en que había sido perjudicado, que la familia le había creído, que tal vez, admitió con un esfuerzo visible, no tenían la historia completa. Claudia no dijo nada, pero vi cómo se le llenaban los ojos de lágrimas y entendí que esas lágrimas no eran de coraje. Eran las lágrimas de alguien que acababa de darse cuenta de que construyó años de resentimiento sobre unos cimientos que tenían menos solidez de lo que se imaginaba. No sentí placer en eso. Sentí esa cosa rara que sientes cuando una injusticia por fin es nombrada correctamente, que es alivio mezclado con tristeza, porque el camino para llegar hasta ahí no debió haber sido necesario. Pero fue Enrique quien me sorprendió. Se volteó hacia mí con una expresión que solo puedo describir como valentía avergonzada, que es el tipo de valentía que exige más que el valor común, porque primero tiene que admitir algo.
Él dijo que sabía del historial entre las familias desde que él y Ana Sofía se pusieron serios, que su papá se lo había contado, que existía la esperanza, no de extorsión, él mismo usó esa palabra, sino de alguna forma de reconocimiento o acuerdo, y que él había aceptado venir a la cena sin saber exactamente qué planeaba hacer su padre, lo cual, dijo mirando hacia el mantel de la mesa, no era excusa, era solo la verdad. Ana Sofía estaba calladísima a mi lado, y yo conocía ese silencio. Era su silencio procesando si el hombre que amaba era quien ella pensaba que era. Miré a Enrique por un rato. Pensé en los 30 años que habían pasado desde que me senté en una sala pequeña con Roberto Velasco y vi su sonrisa apagarse. Pensé en cómo las historias de familia se propagan como genes, pasando características de una generación a otra, algunas buenas, otras que necesitan ser interrumpidas conscientemente por alguien que decide que no va a seguir cargándolas. Y pensé que este muchacho, en ese momento, estaba haciendo exactamente eso, interrumpiendo. Le dije que apreciaba su honestidad, que no era poca cosa admitir lo que él acababa de admitir, frente a sus padres, frente a su prometida, en una noche que claramente no había salido como ninguno de los dos lados esperaba. Le dije que lo que me interesaba ahora no era el pasado, que ya había sido documentado, archivado y cerrado. Lo que me interesaba era saber qué tipo de hombre iba a elegir ser él de aquí en adelante. Ana Sofía respiró a mi lado, ese tipo de respiración que es casi como un suspiro de regreso a la vida. Le dije a la familia Vargas Velasco lo que tenía que decirse con toda la calma que 70 años de vida te dan, cuando dejas de importarte lo que la gente piensa de ti y empiezas a importarte únicamente por lo que es verdad. Que yo no guardaba rencor, que Roberto había tomado decisiones y vivido con las consecuencias de ellas, y que el asunto estaba cerrado, que la familia podía guardar la memoria de él de la forma que lo necesitaran, pero que la narrativa de víctima no correspondía con los hechos, y que seguir cargando con ella solo iba a perjudicar a las siguientes generaciones. Y entonces, porque era necesario ser completamente honesta, dije algo que no había planeado decir, pero que tenía que salir. Dije que el Grupo Garza era mío, que yo lo había construido sola, con mis manos, con el dinero de la herencia de mi madre, con noches sin dormir y decisiones que tomé cuando no tenía a nadie a quien consultarle. Que el nombre Garza era mi nombre, no el de ningún socio, y que yo cargaba con eso como cargo todo lo que es mío, sin hacer alarde, pero con firmeza. Dije que Ana Sofía, a los 25 años, se había convertido en socia minoritaria del grupo, porque fue la decisión más natural del mundo para mí. Que Enrique estaba a punto de entrar a esta familia no como un atajo hacia lo que no era de él, sino como alguien que tendría que ganarse su propia posición por su propio mérito, de la misma forma en que yo me gané cada cosa que tengo. Omar escuchó sin interrumpir. Claudia estaba mirando la mesa. Enrique me estaba mirando de frente, y había en esa mirada la mezcla específica de respeto y determinación de quien acaba de entender a qué tipo de familia está entrando. Les dejé los documentos. Ya no los necesitaba. La historia estaba contada, documentada y cerrada. El mesero apareció con el timing perfecto de quien se da cuenta de que la tensión bajó sin saber exactamente por qué, y preguntó si alguien quería postre. Ana Sofía dijo que sí, antes de que cualquier otro pudiera responder, y había tanto alivio en la velocidad de ese sí que casi me río. Pedí un flan y un café, porque cuando la noche es difícil y termina bien, te mereces un flan. Enrique y Ana Sofía se fueron más temprano, necesitaban platicar a solas, lo cual era necesario y sano. Omar y Claudia salieron poco después, con esa postura de personas que vinieron a una batalla y ahora necesitan descubrir qué hacer con sus propias manos vacías. No había hostilidad, solo estaba el silencio particular de quien va a necesitar replantearse muchas cosas. Me quedé sola en la mesa unos 10 minutos, tomándome el café despacio, viendo a la gente en el restaurante, toda esa vida sucediendo alrededor en paralelo, cada mesa con su propia historia, su propia tensión,
sus propios sobres. Manejé de regreso a casa en mi Corolla blanco del 2011, con el limpiaparabrisas del lado del conductor que rechina un poco cuando el vidrio está seco. Necesito cambiarlo desde hace 2 años. No lo cambio porque funciona. Llegando a casa, las bugambilias estaban en el porche como de costumbre, bajo la luz amarilla del jardín que dejo prendida por hábito. Me senté en la silla de mimbre de la entrada antes de abrir la puerta, como hago en las noches en las que necesito un minuto de transición entre el mundo de allá afuera y el silencio de adentro. El celular vibró. Era Ana Sofía. Mandó solo una frase. Mamá, eres la mujer más increíble que he conocido, y te odio por el flan que te comiste tú sola. Le respondí con un emoji de corazón y me fui a dormir. En algún lugar de la ciudad, Omar y Claudia Vargas iban a pasar esa noche releyendo una historia que creían que se sabían. Y Roberto Velasco, donde quiera que estuviera, iba a seguir siendo lo que siempre fue, un hombre que tomó decisiones, vivió con ellas y construyó una narrativa que finalmente, esa noche, había encontrado el final que se merecía. Yo tenía 70 años, un cardigan gastado, bugambilias en el porche y un flan de postre. No necesitaba nada más. Algunas mujeres construyen imperios para probar algo. Yo construí el mío para proteger lo que era mío. Hay una diferencia enorme entre esas dos cosas. Y esa noche, finalmente, todo el mundo en la mesa había entendido cuál era. Ahora, si te gustó esta historia, haz clic en suscribirte y dime en los comentarios qué parte te dejó con la boca abierta. Y no olvides hacerte miembro para tener acceso a videos exclusivos que no publico aquí. Allá te espero. ¿Te gustaría que te ayude a crear ideas o un guión visual en caso de que vayas a producir este texto para un canal de YouTube?